Gracias, Mónica. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en este webinar de hoy. Cualquier duda que tengan, como mencionó Mónica, por favor, pónganlo en el panel de preguntas y al final, con mucho gusto, haremos responderemos todas sus preguntas. Sajid, you want to say something? Go ahead. I would just say thank you all for joining the webinar, and let's keep all the questions to the end, and feel free to ask any questions. Thank you. Ok, voy a apagar mi cámara por temas de ancho de banda para no tener problemas de comunicación. Ok, entonces empecemos. Vamos a platicar hoy un poquito como decía Mónica, el futuro de la impresión offset. Queremos que sea rápido, queremos que sea inteligente y queremos que sea ecológico, ¿no? Entonces, platiquemos un poquito de todo esto. Rápido, nos referimos a rápido porque nuestro reto en la industria es que queremos que esté rápido, pero que esté bien. Entonces, para poder hacer todo esto, necesitamos, o idealmente lo que necesitamos es tener un control de color automatizado. Ya dejar a un lado el tema del ojímetro y el visto bueno y el súbele y bájale. Una estandarización, esto es algo importante porque en la industria de las artes gráficas es muy común todavía hacer vistos buenos con el cliente a pie de máquina, con cartas de color, lo cual pues toda la parte rápida la elimina de la ecuación, ¿no? Es importante que nuestros equipos tengamos una capacidad de poder hacer un preentintado de la máquina, porque es donde normalmente los tiempos de puesta a punto son más largos. Por supuesto, tener la eficiencia y características de un sistema de closed loop. El closed loop, para los que no lo conozcan, es un sistema cerrado de lectura. A lo que se refiere es que al hacer una lectura, el sistema identifica cuáles son las diferentes variaciones que hay y de manera automática hace la corrección. Algo importante de todo esto es que el sistema debe adaptarse a la vida real de la operación de los prensistas. Tiene que ser un sistema flexible que ayude a trabajar de la manera que el prensista le gusta, pero que también tenga las correcciones y demás en base a las estandarizaciones y demás de color que tengamos. Por supuesto que tengamos las condiciones de medición M0 y M1, que son las que se especifican en las normas de la industria. ¿Cómo se integra el sistema, el flujo de trabajo? Vamos a platicar ahora de la parte inteligente. Entonces, el reto que tenemos es adaptarse a diferentes equipos de trabajo. En la industria, todos los impresores tienen tanto equipos de preprensa, CTPs, flujos de trabajo, prensas diferentes. Y lo que nosotros buscamos es que con nuestra solución tengamos una forma, digamos, muy ágil de poder conectar todos estos sistemas a través de un sistema adaptativo de el preseteo de la prensa, donde podemos utilizar formatos ZIP3, ZIP4, TIFF, PPFs, que estos son los archivos que llevaremos a la prensa para hacer el preentintado, y por supuesto que sea compatible con todos los softwares que hay en la industria, como Pantone Live, que son las librerías de color digitales, la parte de Color Set, la parte de software de formulación, y por supuesto sin dejar a un lado la parte del closed loop ya en prensa, ¿okay? Que esto es algo muy importante. Algo importantísimo en una prensa, el ajuste de las llaves o tinteros, típicamente conocido como tocar el piano. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cómo saber el comportamiento de cada una de las llaves de la prensa? Como todos sabemos, las prensas de offset son fierros y van teniendo desgastes. Entonces, el desgaste mecánico, pues tenemos que tomarlo en consideración. Tenemos que ver cuál es la variación de color que nos está generando este desgaste de la prensa. El ajuste manual que hace el prensista, pues contra un ajuste automatizado. Y la parte clave de todo esto es que podamos tener un autoaprendizaje y curvas individuales por llave. ¿Okay?
Entonces, este es, digamos, el cerebro de nuestro sistema, donde tenemos el ajuste de llave o tinteros de manera inteligente. Voy a poner el caso del lado izquierdo. Cuando ustedes tienen un zip 3, un zip 4 convencional, lo que hace es que si en la imagen, como pueden ver, es una plasta, si ustedes van a imprimir una plasta, el sistema le va a decir a la máquina, como es una plasta, necesito que abras las llaves a 15 puntos, todas parejas. Pero cuando yo abro las llaves a 15 puntos, como los tinteros tienen un desgaste diferente, cada uno de ellos, el resultado, ustedes pueden ver que no es una plasta uniforme. Entonces, nuestro sistema tiene una optimización que va aprendiendo cómo se comporta la prensa y va a hacer una curva de cómo está descargando la tinta cada una de las llaves de cada una de las unidades de impresión. Entonces, si yo tengo 30 llaves, por ejemplo, y es una prensa de 4 colores, bueno, pues tendré 30 llaves por 4 unidades de impresión, ¿no? Entonces tendré 120 curvas para cada una de las llaves, y de esta forma, cuando yo mande un archivo zip3, el sistema, si se fijan del lado derecho, en lugar de que me abra todas las llaves de manera uniforme, unas me las va a abrir más y otras menos, porque depende de eso, más bien, porque con la curva de compensación que se tiene, sabe que una llave descarga más y otra descarga menos, entonces sabe cuánto abrirlas para que el resultado impreso siempre sea el que buscamos. Nuestro sistema es un sistema abierto y universal. El reto que tenemos hoy es que hay muchas y diferentes herramientas y flujos de trabajo en el mercado. Lo que buscamos es que podamos estandarizar el proceso a través de las diferentes plataformas, tener un alcance de las expectativas de color de nuestros clientes. Funciona con múltiples softwares de terceros, como son Autura, ColorCert, Pantone Live, que son de X-Rite. Tenemos toda la parte de estandarización FOGRA, softwares como Measure Color, PressSign, All1, GMG, Mellow Color, etcétera. Entonces podemos integrarnos a cualquiera de estos softwares, y lo más importante de todo es que se conecta fácilmente con todas las marcas de prensa. Entonces no importa si tu prensa es una prensa nueva o es una prensa de muchos años, nos podemos conectar a ella. Por ejemplo, tenemos Heidelberg, KDA, Komori, Manroland, Mitsubishi, Ryobi, Goss, Shinohara. Al final del día, lo único que necesitamos es que su prensa tenga una consola con llaves o tinteros automáticos, que es con lo que vamos a estar haciendo la conectividad. Después, estemos preparados para el futuro. Tenemos el sistema IntelliTrax 2 Pro, que es el equipo para hacer las lecturas, y es un equipo que tiene la capacidad de medir valores espectrales. Por supuesto, todas las funciones de densitometría están incluidas, como densidad, porcentaje de punto, ganancia de punto, etcétera. Y en la parte espectral, pues podremos medir LAB, LCH, delta E, etcétera. Por supuesto, tienen las librerías de Pantone digitales, que esto es algo muy importante, y también tiene la capacidad de poder importar las librerías de color especiales, de colores que no sean colores Pantone. Tiene una función que para mí es una función que vale oro, porque el Best Match lo que va a hacer es que nos va a decir, en base al estándar que nosotros definimos colorimétricamente, el equipo cuando lo mide nos va a decir, la lectura que estoy haciendo en este momento tiene, por ejemplo, 4 deltas. Pero si bajas tu densidad, el Best Match te va a decir, si bajas tu densidad de 1.5 de densidad, lo bajas a 1.2, tu delta E de 4 deltas va a bajar a 1. Entonces, el sistema en automático va a saber que colorimétricamente va a tener que ajustar la densidad de 1.5 a 1.2. Y ese es el valor que le va a poner a todo lo ancho de la prensa para que el color esté dentro de los parámetros de delta que nosotros buscamos.
Ya el valor de densidad se queda un poco atrás. Lo que nos interesa es siempre poder medir el color. ¿Ok? Este sistema tiene la capacidad de poner la barra de color automáticamente en la posición en la que esté. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón el prensista coloca la hoja y no la coloca totalmente derecha hasta el final, hasta el tope del equipo, y si queda tantito chueca, el equipo va a poder detectar, porque tiene un sensor que va leyendo previo a la barra y va acomodando el lector a la altura que esté la barra. Entonces no tenemos ese problema. Algo muy importante es que podemos tener una barra de color de 2 milímetros de alto, lo cual pues es una maravilla porque no tenemos que tener un margen de papel muy grande en la orilla para barras de color tan grandes. Entonces esto nos genera pues un ahorro en el tamaño de papel que podemos utilizar. Y por supuesto, podemos utilizar los archivos XF, que son los formatos de color digitales que existen. Algo importante es que el sistema es súper fácil de usar. Tiene una tecnología inteligente de aprendizaje. Como les decía, el sistema va generando curvas de compensación para cada una de las llaves. Algo importante es que estas curvas, el sistema las va aprendiendo y a partir de 5 trabajos que metamos, el sistema prácticamente ya va a saber cómo se comporta toda la máquina y de esa forma va a poder meter un trabajo nuevo con un preentintado casi perfecto. Es decir, que desde la hoja 1 o desde la hoja 2 prácticamente ya vamos a estar en tono y pues eso evidentemente nos va a hacer un make ready mucho más corto, con menos tiempo, menos desperdicio, menos papel. Tenemos, por supuesto, el ajuste automático de llave. Una vez que nosotros hacemos una lectura, el sistema va a decirnos, como lo pueden ver aquí en pantalla, después de que se hace una lectura, nos va a decir, según el estándar que nosotros escogimos o el valor de densidad o lo que hayamos puesto como la referencia, nos va a decir, tienes que abrir o tienes que cerrar la llave y esto va a ser de manera automática. El prensista ya no tendrá que jugar al piano, entonces esto se hace de manera totalmente automatizada. Podemos tener una precisión de densidad hasta 0.001, que esto es súper importante, sobre todo cuando imprimimos colores pasteles y colores muy claros. ¿Okay? La capacidad de lectura con blanco de respaldo. Muchos de ustedes pueden estar imprimiendo no sobre papel blanco, sino sobre papeles metalizados o con holograma. Típicamente, en este caso, se mete una cama de blanco en la parte de abajo. Con este sistema podemos hacer la lectura de la cama blanca y del color sobre la cama blanca. Por supuesto, como les decía, compatible con los formatos XF. Es una compatibilidad universal. Como les decía, se puede instalar en cualquier prensa del mercado, previa una validación de la consola, que eso es algo muy sencillo. Entonces, parte de todo esto es de estar preparados para el futuro. Nuestro reto es maximizar la eficiencia por cada dólar invertido. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una velocidad, inteligencia y sostenibilidad con nuestros equipos. Lo que nosotros queremos es que el equipo esté produciendo el mayor tiempo posible. El tener un equipo parado entre trabajo y trabajo o en el visto bueno, pues nos está costando. La máquina nos cuesta por hora, no importa si está parada o está imprimiendo. Entonces lo que nosotros queremos es maximizar esa eficiencia y tener la prensa trabajando el mayor tiempo posible. Hay que buscar siempre estar un paso adelante de los demás para poder reinventar o entender cómo llegar al mercado con mejores estrategias, mejores tiempos de entrega, etcétera. Para la parte de la impresión ecológica, reducir el desperdicio y consumo de energía, pues va de la mano con todo esto que decíamos, ¿no? Lo que queremos es una reducción de residuos, tener una eficiencia energética, disminución del desgaste de las herramientas o de los desgastes mecánicos de la máquina, mejorar la eficiencia de la prensa, como les decía,
Al nosotros tener un arranque de máquina, un make ready mucho más rápido, vamos a ahorrar en energía, vamos a ahorrar en tinta, vamos a ahorrar en materiales que no vamos a desperdiciar. Entonces, todo esto para poder cumplir con las normas ambientales que existan. Y como parte de todo esto, el tema ecológico, las grandes marcas o los grandes dueños de marca se están sumando a todo esto, donde piden, por supuesto, tener una consistencia de color en todos sus empaques y sus productos, pero por supuesto de una manera más verde cada vez. ¿Qué más les importa a las marcas? Algo importante para ellos es el tiempo de comercialización. ¿Por qué? Porque el mercado es muy dinámico y pide más cambios en menos tiempo. Entonces, si nosotros tenemos tiempos de respuesta muy grandes a los clientes, evidentemente, pues para la marca no va a ser atractivo. Entonces, tenemos que ser mucho más eficientes, tener consistencia y calidad, por supuesto, tener una eficiencia en costos, lo cual es viable al poder tener nosotros un mejor manejo del tiempo de nuestros equipos, menos desperdicio, menos merma, etc. Y, por supuesto, un éxito colaborativo. Y hablando un poco de la parte del retorno de la inversión, basado todo esto en un sistema de IntelliTrax 2 con el sistema de Rutherford, el retorno de inversión de una solución para cada una de las prensas es usualmente en menos de un año. En el caso de una prensa web, el retorno de inversión es entre 3 y 4 meses, porque el desperdicio de papel es grandísimo siempre al arranque. Entonces, cuando tenemos un arranque donde el color ya está prácticamente listo, pues tenemos una reducción muy grande en material. Igual en la parte de empaque tenemos entre 6 y 7 meses y en la parte comercial como en 11 meses. Como les decía, al reducir el desperdicio y el costo global entre papel y tiempo, puedes ahorrar entre 30 y 60% durante el make ready y la corrida, comparado con soluciones previas, ¿no? Inclusive las soluciones propias de las marcas. Les voy a enseñar aquí un video de cómo funciona el sistema. Totalmente sencillo de utilizar. Simplemente es seguir el botón verde, seleccionamos el trabajo, abrimos el trabajo, inspeccionamos que sea el trabajo correcto. Aquí le vamos a decir qué tipo de papel vamos a utilizar, la secuencia de color en que está la prensa. Ahí va a mandar el preajuste a la consola de la máquina, es decir, va a ser ya el preentintado de la máquina. Después de eso, vamos a hacer la primera lectura que salga de la prensa. El equipo, como les decía, aquí pueden ver que tiene una luz azul y una luz amarillita. La luz azul es la que nos va a ir diciendo dónde está la barra y la luz amarilla es la que va a hacer la lectura. En este caso, el sistema, después de que hacemos una lectura, lo primero que va a hacer es ver en qué posición están las llaves de la prensa. Y después de eso, lo que va a hacer es aplicar o sugerir una corrección. En este caso, en la pantalla pueden ver que en el negro nos pide que abramos estas llaves, en el cian estamos todo bien, en el magenta me dice que cierre estas llaves que tenemos aquí, estas de acá que las abra, y en el amarillo está casi todo bien, nada más me piden la llave 9 que abra un poquito. En este momento, nosotros, como les decía, seguimos el botón verde, le decimos que sí queremos que haga el cambio, y en ese momento manda el cambio a la consola de la máquina y aquí mueve los tinteros sin que el prensista tenga que jugar al piano. Entonces aquí algunos comentarios de empresas donde hablan de 40% menos de ahorro de papel, 60% de ahorro en desperdicio, un make ready más rápido de 60%. Y tenemos por acá algunas fotos de sistemas ya instalados en México. Tenemos ya muchos equipos instalados con muy buenos resultados. En diferentes máquinas, esta es una Heidelberg, esta es una Komori, esta es una Roland. Y les voy a poner un testimonial
de un cliente en Querétaro. Andrés Arellano es de Avery Dennison y él estaba buscando una solución que fuera fácil de usar y que les ayudara en la productividad de su prensa. Ellos imprimen etiquetas para ropa, en su mayoría es para el mercado de exportación. Entonces, para ellos es importante que el color sea consistente a todo lo ancho del pliego porque son repeticiones, como puede ser en el caso de un empaque o de algún producto de este tipo. Lo que ellos hicieron fue evaluar las diferentes opciones del sistema y vieron que realmente era un sistema que cubría lo que ellos buscaban y que podía aprender, como les comentaba hace un rato, aprender las condiciones de la máquina y en base a eso poder tener mejores resultados y un setup de prensa de manera mucho más rápida. Después viene aquí el comentario también de 2 personas más, que en este caso son Juan Carlos López, del área de operaciones. Él habla de el sistema, un poco de lo que ellos buscaban era la repetibilidad y la sensibilidad de que el prensista pudiera hacer algún ajuste si es necesario que fuera diferente al que el sistema ofrece. Esto debido a algún cliente que vaya a hacer un visto bueno o cosas por el estilo, donde en esos casos si tenemos al cliente y dice yo quiero que le subas o le bajes y esta ya es la hoja que te firmo, en ese momento le podemos medir la hoja al cliente y decirle que ese es el nuevo estándar y contra eso el sistema va a trabajar y va a hacer los ajustes. Fernando Coronel es el coordinador de producción también de Avery Dennison y habla lo que decía hace un ratito, que para ellos es importante la repetibilidad de las etiquetas de un lado al otro del impreso. Como les decía, son etiquetas que tienen que ser iguales desde el lado izquierdo hasta el lado derecho del pliego, que ese es uno de los problemas que tenían. Y Eduardo García, que es el de calidad, él habla justamente de los ahorros y hablaba de unos tiempos de producción desde el setup, desde el arranque hasta la hoja 1, hablaba en horas de 180 horas en el mes de septiembre del año anterior contra 60 horas de setup de máquina el septiembre del siguiente año. Entonces fue un ahorro literal del 50% del tiempo en productividad de la prensa. Básicamente esto es todo lo que dicen y con mucho gusto les podemos mandar el link. Pido disculpas que no se escuchaba el audio, pero les podemos mandar el link de este video para que lo puedan escuchar. Bueno, hay algunas preguntas acá. Yo voy a empezar. La primera, ¿para cuántas presas se puede ocupar el sistema? And how many presses can the system be used for? Okay, basically we talk about the reverse engineering because every individual ink zone is being recorded and we are specific to one particular machine. So we connect with one machine at a time, not multiple machine, and that thereby the operational equipment efficiency increases. Mostly we see it as 30%, and after implementation we are able to get a better efficiency than the other systems in the market from the manufacturer. I think Andreas can translate. Yes, I can do the translation. Thank you. So, aquí lo que decía Shahid, y de acuerdo a la pregunta que hizo Mónica, que si el sistema se puede usar en una máquina o en varias máquinas. A ver, aquí algo importante, el sistema es un equipo por máquina, porque como les decía en la presentación, el sistema se va aprendiendo las condiciones mecánicas de las llaves de esa máquina en específico. Si por alguna razón ustedes decidieran cambiar de máquina, lo que sí podemos hacer en un futuro es quitar el sistema, que metan la máquina nueva e integrar ese sistema nuevamente a la prensa nueva. Habría que hacer algunos ajustes de las interfaces y demás de conexión, pero al final del día el sistema podría ser integrado a otra máquina. ¿Okay? Y como decía Shahid, lo que buscamos con el sistema es que la
productividad de una máquina aumente a más del 30%, que es el promedio de uso que tienen las máquinas en la industria, ¿no? Lo que buscamos es que la máquina esté produciendo el mayor tiempo posible. Mónica, Muy ¿alguna bien. otra La pregunta? segunda, prendas diferentes pueden tener el mismo color en el mismo proyecto o orden de impresión. How do you solve that two different presses can have the same color in the same project or printer order? There are two aspects here. So whenever you're talking about the packaging printer, it is definitely related to the spot colors. And with the Rutherford and IntelliTrax, we are able to maintain the spot color to the required tolerance. And even if there is a slight changes even in the paper shades, that is also taken into consideration. So from the point of getting the consistency of the color, that is also maintained. And additionally, if you're the second parameter that affects the matching between two machines is the dot gain curves, and we are there to support you in helping you to do the standardization process. Para traducir un poco lo que dijo Shahid, tenemos en este caso, si queremos imprimir un mismo trabajo en dos máquinas simultáneamente y tener el mismo resultado, es posible. Shahid hablaba de dos escenarios. Uno, cuando es empaque. Bueno, cuando es empaque usualmente tenemos muchos colores especiales o muchos colores directos. El sistema podrá hacer las correcciones de color de acuerdo a las condiciones de cada una de las máquinas y tener el mismo resultado colorimétrico. Y cuando hablamos de impresión comercial o impresión de CMYK, cuando estamos imprimiendo imágenes, por supuesto aquí entra un factor importante que es la ganancia de punto en las prensas. Entonces, para poder hacer que una prensa y otra impriman de igual forma, es necesario hacer las calibraciones y curvas de compensación necesarias para poder lograr que ambas impriman bajo el mismo estándar. Pero sí es posible. Muy bien. La otra se puede adaptar para un equipo de mano. Can be adapted for handheld equipment. No, it is not feasible to use it in the handheld equipment because first of all, if it is very small machine, yeah, but not advisable, because the main purpose of implementing a proper SIP3 closed loop system is to improve the equipment efficiency. Now, I've been managing installations worldwide, and even in Europe or in Asia or in America, what we have seen is when a system do not have a SIP3 closed loop, the efficiency of that machine is only 30%. Remaining 70% is not producing money, the good quality. And that is the reason when you do an implementation of SIP3 closed loop with IntelliTrax and systems like that, we are able to improve the efficiency. Now, again, if you go back to a handheld device to do this, I don't think that you're going to justify what is happening. Tamis? Para traducir lo que dijo Shahid, de acuerdo a la pregunta, que si con un equipo portátil podemos utilizarlo para implementar este sistema, la respuesta es no, y por varias razones. Primero que nada, al hacer una integración de un sistema de closed loop y de SIP3 y todo esto, es para poder tener una automatización y una productividad de la prensa lo más efectiva posible. Si hacemos con un equipo portátil, la lectura será manual, parche por parche, y eso evidentemente nos va a hacer que la prensa no sea tan productiva y tengamos una eficiencia de la prensa de 30% tal vez, y el 70% restante del tiempo la máquina no está produciendo dinero. Por una razón o por la otra, lo ideal es tener un sistema totalmente automatizado para poder incrementar esa eficiencia de producción de la máquina y poder tener, evidentemente, la máquina generando dinero
más tiempo. Ok, Mónica. Si tenemos dos prensas, cada prensa requiere su propio sistema, es lo que entiendo. If we have two presses, does each presser require its own system? That's what I understand. Yes, it is own system, because here we will definitely improve the efficiency of the machine because of our way of working. And the thing is, like, even if you increase, let's say from 30%, you increase the efficiency to 50%, it is as good as putting a second machine and taking out the production. So this is the way it works. So we have to have one unit per machine. Okay, para traducir lo que decía Shahid, sí, si tengo dos máquinas, cada una necesita tener su propio equipo, sí, es correcto. Como decíamos, lo que buscamos es hacer aumentar la eficiencia de cada máquina. Y si, por ejemplo, tenemos una productividad de 30% de la máquina y la subimos a un 50%, le aumentamos ya un 20% de productividad de esa máquina, muchas veces es como si pusieras otra máquina a imprimir el mismo trabajo. Entonces, en lugar de, y esto es algo muy importante, muchos impresores piensan en comprar una segunda máquina o una tercera máquina para tener mayor productividad, cuando el 70% del tiempo su máquina está parada. Entonces, antes de pensar en comprar tal vez una segunda máquina o una tercera máquina, asegurémonos de que la máquina que ya tienen por lo menos esté ocupada un 70% del tiempo. Y en ese momento, si ya vemos que la producción nos está alcanzando y necesitamos ya más volumen, bueno, en ese momento pensar en una máquina extra, pero sabiendo que mi prensa actual o mis prensas actuales están llenas todo el tiempo, no que esté parada 70% del tiempo, ¿no? Mónica? Most of the Yeah. other machines, they are not controlling the individual link keys, and their efficiency is not very good. And they in those cases, what you see is they are able to take one CIP3 data which has no relationship with the other machines, and they can send the same CIP3 to multiple machines, but again, your efficiency is not improved. Aquí lo que decía Shahid es que a veces si tienes un par de máquinas y tienes un ZIP3 de una máquina, se lo pueden mandar a la otra, pero eso no significa que la segunda máquina con los datos de la máquina 1 va a dar mejores resultados. Y más porque cada máquina, como sabemos, tiene condiciones mecánicas diferentes. Entonces no vamos a ver tampoco ahí un beneficio. Lo ideal es tener... It works on the new machines, not on the old machines. Maybe 1 year, 2 year, it is fine. More than that, it does not work. Okay. Perfect. Mónica, ¿alguna otra pregunta? Sí, hay más dos. Hay límite de colores para el equipo, sobre todo por lo que comento hace un momento que podemos cambiar el equipo de una máquina a otra en caso de cambio de equipo. Is there a color limit for the team, especially because of what I said a moment ago, that we can change the equipment from one machine to another in case of changing equipment? We use about 3 different connectivity PUPI. So technically, we can have 30% of the machines can be connected with the same devices. So for example, I'm having a CP2000 and I'm changing it to Heidelberg CP2000. I'm changing it to a certain model of a KVA or a Komori. I can use the existing hardwares. But some rare cases, you're going to a brand new machine or which is totally different connectivity. In such cases, we will exchange the PUPI on a service cost. But again, it is not as much as the whole you're buying a new system or something like that. It is just the connectivity that we will exchange with you. That's he was requesting also the information that if there is a limit of ink units or ink colors you can have on the press.
Up to 20 is what we can maximum give. Ok, entonces la pregunta es que si se podía, que si había un límite de colores para el sistema. No, no tenemos un límite. Bueno, sí tenemos un límite de 20 colores. Creo que hay muy pocas máquinas de ese tamaño en el mercado, pero podemos imprimir hasta con 20 colores, una prensa de 20 colores. Y lo que decía Shahid de cambiarlo de una prensa a otra, se manejan diferentes interfaces. Y si tú tienes una prensa, decía, de una Heidelberg con CP2000, que tiene una interfase y quieres cambiar a una KBA o a una Mitsubishi o lo que sea, si la interfase es compatible, simplemente se cambia el equipo y se reinstala con el software para la prensa nueva y listo. Y en el caso de que no sea así, que sea una máquina más nueva, lo único que se tiene que cambiar es la interfase, la caja de interfase de nuestro sistema para poder conectar con la máquina nueva, pero el resto del equipo sigue funcionando igual. Mónica, ¿alguna otra? Sí, ¿cuánto tiempo se necesita para obtener el retorno y se requiere una capacitación especial para operarlo? So, how long to get the return on investment, and does it require special training to operate? Most of the cases that because it's a self-learning system, most cases we have seen that we do an audit. That is what we had done in the poll also. And with that audit and with the data that we have done so far, we are easily able to get a return of investment if it is a packaging customer within 6 months. And we can prove it to them also with the Excel sheet. So when you're doing the pre-audit Excel sheet and we do the calculation, we can give them a rough idea of how fast the return of investment is. Ok, entonces de acuerdo a la pregunta, el tiempo de retorno de inversión de una solución como esta depende de los datos que ustedes nos puedan compartir, pero tenemos un formato que podemos hacer en conjunto con ustedes, con la auditoría que pusieron en la encuesta anterior, una auditoría gratuita de sus sistemas. Podemos hacer un Excel donde ustedes cargan toda su información, el número de horas que trabajan al día, el número de make readies que hacen al día, el número de empleados, el número de el costo por máquina, el costo del papel, etcétera, etcétera. Y en base a eso se genera un retorno de inversión que usualmente en una empresa de empaques es como de 6 meses. Y la otra parte de la pregunta fue si se requiere una capacitación. Sí, el sistema, nosotros cuando lo vendemos, se incluyen 4 días de instalación y capacitación. Y es prácticamente desde el día 2 ya estamos en producción. El resto de los días es más para meter trabajos y asegurarnos de que el sistema aprenda las condiciones de máquina y demás. Pero sí, nosotros vendemos la solución completa y todo el acompañamiento para el setup y garantizar que el equipo está funcionando correctamente. ¿Algo más, Mónica? Solo dos más que tenemos tiempo. La primera es, ¿se debe realizar una huella de impresión para parametrizar la máquina antes de la instalación del sistema? Is it necessary to make an impression print to parametrize the machine before installing the system? Sorry, I didn't understand the question. I will translate that if there is if for the installation of the system, that if a test run for the press, like a ICC profile, or to create a curve for the press is needed before the installation, or it can be installed like that. And it can be installed as it is, and it is always better to use the system if you want to do any standardization. And it's a self-learning system, so the more number of jobs you print, the better it is. Ok, entonces para contestar esta pregunta, podemos instalar el equipo en la prensa como esté la prensa. No importa si tiene una estandarización o no. Lo ideal es que si tú vas a usar, como decía Shahid, el sistema es un sistema que tiene un autoaprendizaje.
Entonces va a aprender cómo están las condiciones de la máquina. No importa si estás usando un estándar de color o no. Si tú quieres tener un estándar de color, por ejemplo, un Grackle o G7 o algo por el estilo, lo ideal es que sí hagas un estándar de color para que tengas ya una base y en base a todo esto podamos correr la prensa todos los días, ¿no? ¿Nada más, Mónica? La última, ¿cuáles son los requerimientos desde preprensa con los que debe de contar mi empresa para que este closed loop system funcione correctamente? So, what are the requirements from prepress that my company must have for this closed loop system to work properly? We can work with SIP3, SIP4, PPF. Also, if the prepress is very old, we can still use 1-bit TIFF. So most of the CTPs we are able to use the system. Okay, entonces, para traducirlo, ¿qué se necesita desde preprensa tener para poder implementar todo esto? Básicamente, el sistema de preentintado o el closed loop, lo que va a utilizar son archivos ZIP3, ZIP4, PPFs, pero si por alguna razón su sistema de preprensa es muy viejo, también podemos importar archivos TIFF de 1 bit, que el TIFF de 1 bit es el formato que se utiliza para grabar las placas. ¿Okay? Entonces podemos utilizar cualquiera de ellos sin ningún problema. So we wouldn't need any requirements from the prepress as well as even the machines. Sí, no necesitamos algún prerequisito previo desde preprensa ni de la máquina, simplemente tener estos formatos y listo.